el canal donde las máquinas de guerra no se esconden tras el camuflaje. Aquí analizamos con lupa, con sarcasmo y sin censura, todo lo que ruge, dispara o se arrastra sobre orugas. Prepárate para descubrir lo que otros no se atreven a contar sobre el poder militar mundial. El submarino español que se hundió sin salir del astillero. El orgullo nacional que se fue a pique. Durante siglos, España extendió su poder por los 7 mares. Pero en los tiempos modernos, cuando ya no quedan galeones ni imperios por descubrir, el país decidió volver a hacerse notar con una joya tecnológica. El submarino S-80 Plus. Una obra de ingeniería militar tan ambiciosa que, cómo no, terminó convertida en meme internacional. Porque, amigos, esto no es una exageración. El submarino español que debía marcar un antes y un después, no flotaba. Sí, lo que estás oyendo. Un submarino diseñado para dominar las profundidades no podía salir a flote. Aplausos, por favor. La historia comenzó con la mejor de las intenciones: convertir a España en un referente de la industria naval militar. En teoría, Navantia, empresa pública con más voluntad que experiencia, debía construir un submarino 100% español, sin recurrir a socios extranjeros. ¿El resultado? Un sumergible que pesaba más de la cuenta. Mucho más. 100 toneladas de más, para ser exactos. Un pequeño error de cálculo con un punto decimal mal colocado. Ni más ni menos. Una errata que podría costar millones. Y que aún resuena en los pasillos del Ministerio de Defensa como un eco incómodo. Pero no nos adelantemos. Esta es una historia de ambición, errores y mucho, mucho dinero público. Una historia que comienza en Cartagena, ciudad natal del ministro que firmó el proyecto y sede del astillero responsable del desastre. Desde el principio todo fue épico. El nombre, los discursos, las promesas. España iba a demostrar al mundo que podía competir con los gigantes del armamento submarino. El problema es que en lugar de un gigante, lo que salió fue un Titanic sin iceberg. Con el paso de los años, el proyecto se fue hinchando como las cifras de su presupuesto. La entrada en servicio del primer S-80 Plus, prevista inicialmente para el año 2012, se fue retrasando año tras año. El precio por unidad, que debía rondar los 400 millones de euros, se duplicó sin pestañear. Y eso sin contar los costes ocultos, como la remodelación del muelle, porque el submarino era tan largo que ni cabía donde debía atracar. Una broma de mal gusto convertida en símbolo del despilfarro institucional. Cuando la realidad supera a la ingeniería, en el año 2013, las alarmas no solo sonaron en los despachos de la Armada, sino también en la prensa internacional. España construye un submarino que no puede flotar, decían los titulares. En otras palabras, el flamante S-80 Plus, diseñado para navegar sigilosamente bajo los océanos, habría terminado en el fondo del mar más rápido que una piedra lanzada por un niño. La causa fue tan absurda como inquietante. Un fallo de cálculo en el peso total de la nave. 100 toneladas de más. Y no hablamos de errores cometidos por estudiantes en prácticas, sino por ingenieros con décadas de carrera. El bochorno fue tan grande que el Ministerio de Defensa se vio obligado a recurrir a la empresa estadounidense Electric Boat, fabricante de algunos de los submarinos más avanzados del planeta. El precio de su asesoría, 14 millones de euros. Y eso solo para que revisaran los planos y dijeran lo que ya todos sabíamos, que el diseño no servía. Para compensar el sobrepeso, la solución propuesta fue tan simple como cara: alargar el submarino 10 metros. Así que el S-80 se convirtió en el S-80 Plus, no por tener más prestaciones, sino por ser un poquito más largo. Más espacio para el fracaso, podría decirse. Pero lo realmente fascinante es cómo se normalizó el desastre. El cambio de nombre sonaba casi como una campaña de marketing. Ahora más grande, ahora sí flota. Habría sido un buen eslogan. Y mientras tanto, el calendario seguía avanzando. Los submarinos que debían estar operativos en 2012 seguían en pruebas más de una década después. Y no olvidemos los detalles cómicos, como el robo de 70 baterías valoradas en $500,000 de euros. Las dejaron en una nave sin vigilancia, porque claro, ¿quién va a querer llevarse baterías de submarino? Solo en España, amigos, solo en España. Mientras tanto, la Armada Española seguía esperando, con unos submarinos de la clase S-70 que ya tenían más de 30 años. La carena de 2 de ellos costó 90 millones de euros más, una factura que, en teoría, se habría evitado si el S-80 Plus hubiese cumplido sus plazos. Pero en este caso, la teoría y la práctica están a mundos de distancia. Literalmente, cuando ni el muelle estaba preparado. Por si el fallo en el diseño y el robo de baterías no fueran suficientes, en el año 2018 España volvió a hacer el ridículo en la escena naval internacional. La razón: nadie había tenido la genial idea de comprobar si el nuevo submarino cabía en el muelle de Cartagena. Spoiler:
no cabía. El S-80 Plus, con sus flamantes 80,8 metros de eslora, era más largo que las propias fosas de atraque de la base. A estas alturas, uno se pregunta si en Navantia diseñan submarinos o simplemente improvisan con plastilina. La respuesta, lamentablemente, parece bastante clara. La solución, como en tantas otras ocasiones, fue rápida y cara. 16 millones de euros para ampliar el muelle. Porque claro, ya que el submarino no puede acortarse, será mejor que adaptemos el mundo a él. Todo esto sin haber solucionado aún el sistema de propulsión independiente del aire, que permitiría al S-80 permanecer sumergido durante semanas. Este sistema, desarrollado por la empresa Abengoa, aún no estaba operativo a escala real, aunque ya se habían gastado más de 80 millones de euros en su desarrollo. El resultado: los dos primeros S-80 Plus se entregarían sin él. Pero tranquilos, porque se les instalará más adelante, algún día, quizá en el año 2026 o 2030, si no pasa nada raro. Y mientras tanto, ¿qué hay del armamento? Bueno, en teoría el S-80 Plus tiene capacidad para lanzar misiles Tomahawk, lo cual suena impresionante. Pero hay un pequeño detalle: España no los ha comprado. Sí, han leído bien. El submarino tiene lanzadores preparados para armamento que no posee. Sería como comprarse un Ferrari para guardarlo en el garaje porque no tienes carnet de conducir. La Armada lleva años suplicando al Ministerio de Defensa que adquiera los Tomahawk, pero la respuesta siempre es la misma: no está previsto. Lo único que sí está previsto, y eso con una precisión quirúrgica, es que el presupuesto se dispare. El programa S-80 arrancó con una estimación de 2.000 millones de euros y ya ha superado los 3.900 millones. Cada uno de los 4 submarinos cuesta ahora casi 1.000 millones. Resultado: uno de los proyectos más caros de Europa y uno de los más lentos también. Pero tranquilos amigos, que lo peor aún no había llegado. La odisea del submarino más caro sin estrenar. Llegados a este punto, uno podría pensar que la historia del S-80 Plus no puede complicarse más. Pero como buen relato made in Spain, siempre hay espacio para otro giro inesperado. Porque una cosa es gastar millones y otra muy distinta es que el producto funcione. Y en este caso, la joya tecnológica de la Armada sigue, hasta nuevo aviso, siendo un prototipo gigantesco, flotando entre promesas, excusas y retrasos crónicos. El calendario inicial fijaba que los submarinos estarían operativos en el año 2012, pero en el calendario español, ese 12 parece que se refería al mes, no al año. Para cuando el primero esté listo, si es que algún día lo está, habrán pasado más de 15 años desde la adjudicación del contrato. Mientras tanto, la Armada ha tenido que alargar la vida útil de sus viejos sumergibles S-70, unos veteranos que superan ya las 3 décadas de servicio y que están pidiendo jubilación con urgencia. Las carenas de estos submarinos, esas puestas a punto a fondo que implican desmontar, revisar y rearmar pieza a pieza el buque, han costado 90 millones de euros. ¿Y todo por qué? Porque el sustituto, el flamante S-80 Plus, todavía no está listo para jugar en la liga. A eso se suma otro detalle: los 2 primeros modelos de esta clase ni siquiera contarán con el sistema AIP desde el principio.